gracias a Fendipetróleo, a su presidente, a su junta directiva, por esta invitación, por el honor que recae sobre el Universal para acompañarlos en este espacio, y un agradecimiento muy especial al doctor Jorge Valencia, director de la CREC, y José Alberto Arias Tavares, presidente de INSACON. No nos acompaña Germán Ortiz, creo, ¿no? Bien, entonces, para nosotros es muy importante esta reunión porque vamos a hablar de temas relacionados con los intereses de los distribuidores, sobre todo de los más pequeños, y quisiéramos aprovechar la presencia de las dos visiones, ¿no? La visión del Estado a través de la CREC y del sector privado a través de nuestro invitado José Alberto, para que nos hablen de esos aspectos que hoy en día nos preocupan. Y quisiera comenzar frente a los retos que supone la transición energética, que es un tema tan sustancial en el nuevo gobierno y en general con lo que está pasando a nivel global, y con el fin de garantizar la permanencia de los distribuidores minoristas en el mercado, teniendo en cuenta que el 86% de estos son propietarios de una EDS. Frente a esto, ¿cuáles son los elementos esenciales regulatorios para garantizar la sostenibilidad y la diversificación de la matriz energética en este proceso de transición? Me gustaría comenzar con el doctor Jorge Valencia. Gracias, Nicolás, y un saludo muy especial a José Alberto y a todos los directivos de Fendipetróleo, y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias por invitarnos acá. Solamente una pequeña aclaración: desde la semana pasada ya no soy director de la CREC, pero sigo siendo experto comisionado, y como tal pues estoy acá representando a la entidad. A ver, la CREC viene trabajando en temas de materia de transición energética en diversos frentes, y pues uno de los frentes es hacer el análisis de qué es lo que está pasando en temas, por ejemplo, de movilidad sostenible. No solamente pues lo que ya se ha regulado en materia de gas natural vehicular, no siendo uno de ellos, de esos elementos, el precio, pero sí algunos aspectos como la posibilidad de que compren gas, los que la distribuyen al usuario final, lo compren como gran consumidor, y otra serie de elementos que impactan pues la tarifa del gas natural vehicular, pero no fijando una tarifa como tal. También hemos venido trabajando en el análisis de lo que va a ser el autogás como otro elemento que empieza a surgir. Y pues qué lástima que no esté aquí Germán, que tiene una de las estaciones, ustedes también. Y ex experto en temas de regulación y demás. Claro, y Germán conoce pues muy bien todo el tema de autogás, y ya hay varias estaciones de servicio en el país que están incursionando en este tema. Nuevamente habrá aspectos que la CREC va a señalar que impactan el desempeño de las estaciones y por supuesto el precio, pero no, por ahora no se ha visto la necesidad de fijar directamente el precio. Entonces son muchas los elementos que componen la regulación que al final van a impactar todo este tema de transición hacia una movilidad a partir de insumos más sostenibles y demás. Dentro de todo este marco, por supuesto, venimos trabajando con la delegación que se concretó finalmente el año pasado, que creo que ustedes conocen bien, en el tema de estaciones de servicio, y particularmente para los combustibles líquidos, gasolina, motor corriente y diésel. Venimos trabajando en la revisión de la estructura de precios, de los márgenes de distribución mayorista y minorista, y en estos temas siempre miramos la integralidad de la cadena de prestación del servicio, y por supuesto velamos porque no se afecte la competencia, porque las señales tarifarias estén dando las condiciones de competencia que se requieren,
y por supuesto asegurando la recuperación de costos en términos eficientes. Y ahí es donde viene el tema complejo, porque las eficiencias que se buscan a través de las señales tarifarias tienen que permanecer como señal clara, porque siempre el regulador va a tener que buscar un equilibrio entre lo que es el precio que percibe el usuario final y la remuneración que reciben las empresas. Que el precio que está percibiendo el usuario final se establezca a partir de condiciones eficientes de la prestación del servicio. Aló, ahora sí, ya volvimos. Entonces les decía que los precios que paga el usuario final, o la tarifa que se define para cualquier segmento de una cadena, cuando esto es regulado, porque cuando viene del mercado es la competencia la que define esa tarifa, pero cuando se regula en aquellos segmentos de mercado donde no hay competencia, pues ese precio regulado tiene que obedecer necesariamente a eficiencias, y esas eficiencias se logran no solamente mirando el servicio que se está prestando, sino qué otros servicios presta la empresa para no trasladarle costos de otras actividades a la actividad regulada, y eso debe tenerse muy presente. Cuando nosotros estamos regulando para distribución minorista, hoy en día los negocios de distribución minorista de combustibles líquidos van asociados con muchas otras actividades, y esas otras actividades, los costos asociados a esas otras actividades no pueden ser trasladados a la actividad que se está regulando. Esas otras actividades, si son en competencia, por ejemplo, qué sé yo, si tienen además, si estamos hablando de la distribución de combustibles líquidos, en el caso de ustedes, si tienen además distribución de gas natural vehicular, o van a instalar a futuro, o ya tienen instaladas estaciones de carga de vehículos eléctricos, o tantos otros negocios alternos que pueden aparecer en una estación de servicio, pues que esos costos de esas actividades alternas no se estén cargando a una de las actividades que se está regulando, como es el caso, por ejemplo, de los combustibles líquidos. Entonces, ese ejercicio juicioso se requiere hacer para que el usuario pague lo que corresponde a cada actividad como lo tiene que pagar. Entonces, ese es un tema, un reto muy importante, en donde la información que proviene de las mismas estaciones de servicio va a garantizar que la regulación de las señales adecuadas para que efectivamente se puedan recuperar los costos asociados a esa actividad que se está regulando. Y es desde la información que podemos obtener un buen ejercicio regulatorio. Gracias, Jorge. José Alberto, desde IMSACON, ¿cómo ven el tema? Pues bien, primero que todo, muchas gracias. Un saludo muy cordial para el doctor Jorge Valencia, pues lamentando profundamente pues este cambio, porque siempre ha sido un amigo pues del sector de la distribución minorista, siempre muy atento pues a muchos temas que nosotros manejamos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pues yo quiero primero decir que si las estaciones de servicio hoy tienen otras unidades de negocio, como muchas las tenemos, básicamente es para poder sostener la venta de combustibles, que hoy básicamente los ingresos, los márgenes son muy pequeños, muy marginales. Entonces, esas otras unidades de negocio lo que han hecho es poder sostener una actividad principal, que es la distribución de combustibles. Y yo pensaría que el tema de la transición energética no es para el 86% de las estaciones, pues, de las pequeñas estaciones de servicio, sino para el 100% de las estaciones. Y yo creo que en eso hace mucho tiempo estamos comprometidos. Pero sí es muy importante, doctor Jorge, yo creo que eso lo hemos tocado en algunos otros congresos, es que todos estos energéticos que hoy y la matriz que se está manejando ya a través de las estaciones de servicio, usted lo decía muy claramente, no solo distribuimos combustibles fósiles, sino también gas licuado del petróleo. Hoy aquí en Barranquilla ya hay 7 estaciones con gas licuado del petróleo, el gas natural vehicular. Entonces, aquí es muy importante que
que exista competencia entre esos energéticos, pero con una simetría de precios, porque hoy básicamente lo que nosotros estamos viendo es que hay una asimetría en esos precios y eso pues naturalmente va a perjudicar el proceso de transición energética que se está, digamos, manejando en este gobierno. Entonces yo sí quiero resaltar eso. Si nosotros queremos que haya una complementariedad entre energéticos, efectivamente debe haber una simetría en los precios. Obviamente con los niveles de eficiencia que cada uno de estos energéticos tenga, con sus características particulares, pero que haya una simetría. Y hoy lo estamos viendo con el gas natural vehicular. Es que es muy claro. Vemos en esa guerra de precios que hay en los grandes centros de consumo, en el tema de combustibles líquidos, pues el gas natural vehicular no está teniendo la pertinencia y la importancia suficiente porque la gente está buscando la gasolina en vez del gas natural vehicular. Y es por ese diferencial de precios que hoy no es como cuando arrancó el negocio del gas natural vehicular, que había un componente supremamente importante de precio entre el gas natural vehicular y el combustible líquido en el caso de la gasolina. ¿Quieres agregar algo, Jorge? Sí, ahí es un elemento que señala José Alberto muy importante y y aquí veo, por aquí en primera fila acaba de llegar uno de los actores importantes de la Comisión Quinta sobre estos temas, y es precisamente que la estructura de precios de todos los energéticos tiene un componente muy importante que son los subsidios, y entonces y uno entiende la problemática social que hay al eliminar subsidios, pero también se generan las distorsiones que se está señalando. Por ejemplo, el hecho de que hoy la gasolina en el país se pague casi al 50%, aún con los impuestos que tiene incluida en la estructura de precios, que se pague casi al 50% de lo que es de lo que debería ser un precio de referencia internacional. Eso marca muchísimo frente a una verdadera transición energética hacia otros combustibles. Y eso tiene un componente fiscal y de política pública muy importante. Y todo esto que yo estoy diciendo puede ser muy impopular, pero es una realidad que pesa sobre la transición energética cuando uno observa cómo en otros países la señal de precios está llevando a que se incentive muchísimo más la inversión en tecnologías que son más limpias, ¿cierto? Y hablo, por ejemplo, de carros dedicados a gas o autogás, pues a gas natural o autogás, o se utilicen mezclas de biocombustibles mucho más altas, o qué sé yo, porque la estructura de precios no incluye subsidios tan altos. Entonces es un tema que hay que revisar, que no necesariamente compete a la regulación, pero que efectivamente tiene una incidencia muy importante en las decisiones que tomamos los usuarios, porque yo también soy un usuario y los usuarios tomamos decisiones frente a consumir un energético u otro en función de cuál tiene un componente más alto de subsidio o cuál me queda mejor pagar. Entonces eso pues también debe revisarse. Yo creo que desde el Congreso de la República, del Ministerio de Hacienda, porque no solamente es Minas y Energía, sino Hacienda, y por supuesto actores muy importantes que no sé quiénes estén acá sentados de esos despachos, pero a nivel regional también todo el tema de sobretasas y de otra serie de estampillas que se le cargan a los combustibles en algunas regiones del país, y que eso pues tiene que revisarse para dar unas señales de consumo enfocados a eficiencia energética, a transformación o a transición energética, y por supuesto pues a que se complemente mucho mejor la matriz. Así es. Me parece que hay un liderazgo que tiene que ejercer Efendipetróleo ahí en lo que acabas tú de proponer, Jorge, pero a mí me gustaría con que José, en esa misma línea que estamos hablando, precisaras aún más desde punto de vista del sector empresarial, ¿cómo esperan ustedes que interactúe el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional, con los distribuidores minoristas en este proceso de transición y diversificación energética, aprovechando la oferta del servicio necesario que prestan las GDS al público? Ok, sí. Lo primero es entender que nuestra actividad
es un servicio público, como lo decía ayer Jairo también, es un servicio público consagrado en la ley 39 del año 87. Y el año pasado, en el marco del paro nacional, se convirtió en un servicio público esencial. Y esto yo lo he manifestado en algunos escenarios. Yo creo que en ninguna parte del país nosotros habíamos visto colas de vehículos de más de 10 cuadras para tanquear 20 o 30 mil pesos de combustible. Eso ni siquiera, yo creo que ni siquiera para comprar productos básicos de la canasta familiar. Eso nos demostró que el sector de la distribución minorista es un servicio transversal para la dinámica del país, económica, social. Entonces, bajo ese orden de ideas, creo que lo más importante es que tener en cuenta de que esa connotación de servicio público tiene también una responsabilidad por parte del Gobierno Nacional, por parte del Ministerio de Minas. Yo no sé si el Ministerio, si hayan funcionarios aquí hoy del Ministerio de Minas, del Downstream o de la Dirección de Hidrocarburos, pero yo creo que estos escenarios son muy importantes para que ellos escuchen de primera mano el sentir de la distribución minorista. Es que cuando uno hace parte de un sector, de una cartera, yo creo que lo más importante es que haya una simbiosis entre el legislativo, entre el ejecutivo y el empresariado. Y hoy creo que no tenemos funcionarios para que escuchen estas situaciones. Entonces, eso es lo más importante, entender que somos un servicio público esencial, que haya un reconocimiento y una atención especial frente a la naturaleza de la actividad que nosotros tenemos, donde fluya antes que la teoría el pragmatismo. Nosotros hemos visto, doctor Jorge y compañeros, que a veces en el Ministerio de Minas, en el Downstream, hemos tenido nosotros hace mucho tiempo recorremos el tema de la distribución minorista. Nombran algunos funcionarios muy pegados a la teoría, pero muy poco de practicidad, de realidad. Entonces ahí hay que hacer esa simbiosis que es muy importante para que haya un sector fortalecido. Y lo segundo, desde hace muchos años estamos comprometidos con la diversificación y la transición energética. De hecho, como les decíamos ahorita, las estaciones de servicio ofrecen combustibles líquidos, hace muchos años gas natural vehicular, estamos incursionando en gas licuado del petróleo o el autogás, ya hay electrolineras y claro, cuando tengamos hidrógeno pues también lo haremos. Nosotros como distribuidores minoristas, esa es nuestra vocación, esa es nuestra razón de ser y estamos comprometidos con eso. Gracias. Me gustaría que ahora Jorge nos hablara de un tema que sé que es un poco polémico, pero de acuerdo con la información que tengo, menos del 1% de los distribuidores minoristas son categorizados como grandes grupos económicos, que son aquellos que con más de 7 EDS, entiendo que son apenas hoy 36. En el último quinquenio, la participación del mercado nacional de esta categoría pasó del 25% al 30%. ¿Cómo en la regulación o también desde las mismas dinámicas del mercado se puede mitigar que un pequeño grupo de distribuidores controle y genere una brecha cada vez más significativa en comparación con la proporción de las ventas de los distribuidores más pequeños? A ver, la dificultad que hay, Nicolás, con estos temas es que la regulación, y no digo en Colombia sino en general, la regulación siempre propende por eficiencias. Y aquí digamos, los participantes de los mercados pues deben buscar esas eficiencias y en algunas oportunidades lo que origina esto es que
digamos, de señales de alianzas o de algunas concentraciones. Esto suena, pues en este auditorio suena muy impopular, pero es una realidad económica, y cuando digo de alianzas, entonces empiezan a consolidarse nuevos grupos en donde buscan, digamos, abastecer cierto tipo de servicios necesarios para su negocio en forma conjunta, y no necesariamente es que se vuelvan una sola empresa o que se constituyan como una sola empresa, sino que empiecen a buscar ciertas sinergias, ciertas agrupaciones, sin obviamente entrar en prácticas restrictivas de la competencia, pero que les permita tener una gestión más eficiente de su negocio, además de la diversificación, que ya lo han hecho muchos y que entendemos que es así. La regulación, por supuesto, va a buscar que el nivel de eficiencia que se establece para la prestación de cada una de las actividades, pues tampoco riña con la suficiencia financiera, y eso es un tema que no solamente porque esté en la ley, alguien dirá, no, pero eso es ley 142, eso es servicios públicos domiciliarios. No, en general, cuando el regulador actúa, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, lo que está buscando siempre es una señal, un equilibrio claro y sano entre, y vuelvo y digo, entre lo que paga el usuario, pero que esté pagando un nivel de eficiencia adecuado. Y ese es el ejercicio regulatorio permanente. Entonces, ahora, hay que entender otra cosa que se confunde a veces. Cuando una actividad se regula por costos y se le establece una tasa de remuneración al capital invertido o un margen de operación, no quiere decir que esa es la rentabilidad que tiene que obtener la empresa. La empresa, según la eficiencia que logre, podrá tener una mayor o menor rentabilidad a la tasa de remuneración. Me explico, si la tasa de remuneración del capital es del 10%, pero la empresa logra un nivel de eficiencia mayor al que se tuvo en cuenta para definir esa remuneración a partir de esa tasa del 10%, es probable que su rentabilidad sea del 11 o el 12 o más, dependiendo de los niveles de eficiencia que logre. Pero si hace mal la tarea, va a obtener una tasa de rentabilidad menor a esa tasa de remuneración de capital. Entonces, lo que fija el regulador es cuál es la remuneración que debería recibir en condiciones eficientes una empresa que presta un servicio. Otra cosa es cómo la empresa se comporta prestando ese servicio para obtener una mayor o menor rentabilidad. Entonces, todo eso hay que entenderlo en el contexto de cuál es el papel del regulador, y otra cosa muy diferente es cuál es la política pública que vamos a definir, ¿sí? Y en eso, en la política pública, el regulador no tiene una incidencia directa. Entonces, la regulación debe propender siempre por las eficiencias. Las empresas deben buscar la forma de ser más eficientes solos o, como digo, agrupándose, obviamente, insisto, dentro de los límites que señala ya el régimen de competencia, porque tampoco estoy incentivando a que desarrollen prácticas anticompetitivas, no, ni más faltaba. Lo que estoy diciendo es, hay formas de buscar sinergias, de buscar eficiencias en la prestación de servicio a través de ciertos tipos de asociación o de agrupaciones que le permitan a las empresas más pequeñas sobrevivir, ser eficiente en su prestación de servicio y, por supuesto, seguir compitiendo en un mercado si hay condición de competencia. No sé si José Alberto quiere agregar. Sí, no, yo creería que en la libertad de mercados pues no todo vale, y obviamente los gobiernos deben garantizar, digamos, la competencia en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es muy importante. Es muy claro lo que el doctor Jorge Valencia manifiesta en el tema de eficiencias. Y yo creo que todos los distribuidores minoristas lo hacen
muy bien en ese aspecto. Aquí es el tema de las concentraciones, el tema de los oligopolios. Creo que ayer hablaban de unas cifras bastante preocupantes, doctor Jorge, donde 4 compañías mayoristas tienen el 88% de la participación del mercado. Entonces, lo que uno buscaría para que efectivamente todos podamos estar ahí, grandes, pequeños y medianos, pues obviamente es que haya una competencia en igualdad de condiciones, y el gobierno tiene que dar esas señales. O sea, no puede abrir completamente el mercado cuando el mercado todavía no está maduro, Entonces, esos son mensajes que hay que manifestar y que debemos tener en cuenta. Naturalmente, estamos notando en el país una inmensa guerra de precios que está afectando, y esto hay que dejarlo muy claro, está afectando la continuidad y la sostenibilidad y, como usted bien lo decía, la suficiencia financiera. No importa ese nivel de eficiencia que están haciendo, porque uno que conoce la naturaleza del negocio, que está todos los días ahí, los ingentes esfuerzos que hacen para hacer eficientes las estaciones de servicio no ha sido suficiente para poder tener los retornos de las inversiones que se hacen. Entonces, si no se hace nada, poco o nada en el mercado, pues el mercado seguirá concentrando en estos grupos económicos, empresas grandes y demás, y yo pensaría, sin ser pesimista, yo soy una persona bastante optimista, siempre he creído que hemos sido resilientes en muchas formas, pero si no se hace nada por parte del gobierno nacional, yo creo que los pequeños propietarios que todos los días los vemos arrinconados frente a este crecimiento de los oligopolios, pues yo pensaría que más adelante en un futuro podría ser una vía en extinción y un grato recuerdo. Me preocupa lo que dices frente a todas las consideraciones que estás haciendo y el analizar las distintas variables como la reconfiguración del mercado, las necesidades de inversión para dar cumplimiento a la nueva y compleja regulación, la liberación de precios, la diversificación energética de la que hablamos ahora y los otros que tú mencionaste, pues hay una cantidad de desafíos y obstáculos que deben enfrentar los distribuidores. ¿Sí hay futuro para la empresa actual? La verdad es que el sector de la distribución minorista hoy es un sector con mucha incertidumbre. Yo creo que todos, y cuando venimos a estos eventos siempre buscamos es como tener respuestas frente al futuro que se nos viene, se nos avecina. Y no es de incertidumbre, no es de ahora, digamos con las declaraciones del actual gobierno. Desde hace algún tiempo el negocio se volvió mucho más complejo, más difícil, con mayores riesgos. Lo veíamos ahorita con la exposición de Inconcrédito, todos los días los niveles de fraudes, y eso en horas de la tarde vamos a tocar un tema también fundamental que es sobre la operación diaria de las estaciones de servicio para que vean, y ojalá el doctor Jorge nos acompañe durante todo el día, la problemática del día a día en las estaciones de servicio. Entonces se ha vuelto difícil, con ingresos marginales. Sin embargo, yo reitero, los distribuidores minoristas tenemos una capacidad muy importante de sobreponernos. Lo demostramos en 2 años de pandemia, lo demostramos con el paro nacional, sobre todo en el eje cafetero y en el sur del país, en el suroccidente, donde los distribuidores minoristas demostraron esa resiliencia importante. Entonces, yo soy un convencido que en la medida en que se presente por parte de hidrocarburos y los gremios nacionales una visión unificada de sacar adelante el sector, pues tendremos futuro. Necesitamos, obviamente, aterrizar pues todos estos temas a la realidad, a la práctica. Hay una frase muy clara que dice que teoría sin práctica es una contradicción y práctica sin teoría pues no existe. Entonces hay que ser prácticos en esto, darle señales también desde un sector de la distribución minorista resiliente, con capacidad, expectantes en el futuro,
darle señales al Ministerio de que estamos a disposición de trabajar en todos estos temas, Nicolás y doctor Jorge. Me gustaría también escucharte a ti desde tu visión desde lo público. ¿Cómo ves estos retos y la posibilidad de que el negocio subsista? No, a ver, nosotros desde la que tenemos, digamos, varios convencimientos, y es que pues la competencia siempre es sana, pero cuando efectivamente hay señales de que no hay competencia suficiente, también entramos a dar señales claras de cómo proteger voy a señalarlo de esta manera, no se entienda mal, pero creo que es un término que podemos utilizar, al más débil frente a una posición oligopólica de alguien. Y entonces, y muestra de esto es que hace un par de años ya, como corre el tiempo, se emitió por parte de la Comisión unas reglas para la celebración de contratos entre mayoristas y minoristas. Y en esto, si ustedes ven esas condiciones que están ahí, apuntan mucho a proteger al minorista, a que el mayorista no abuse de posición dominante cuando la tiene. Entonces, este tipo de regulación da señales para que las empresas tengan cómo subsistir. Ahora, no es perfecta, la regulación no es perfecta, siempre habrá posibilidad de mejora, pero siempre que se podrá llegar a esa mejora en la medida en que se reciban las señales claras de dónde está fallando, de qué elemento no quedó suficientemente claro o suficientemente contundente para que efectivamente la competencia se proteja. Un segmento no puede afectar al otro, no debe afectar al otro, y eso es lo que se busca con este tipo de regulación. Insisto, falta mucho. Recordemos que la regulación en otros sectores de servicios públicos en el país, no solamente de los que regula la CREC, sino en otros sectores como el saneamiento básico, como las comunicaciones, que ha avanzado tanto en temas regulatorios, pues lleva mucho más de 20 años. En estos temas de distribución de combustibles líquidos, por lo menos la CREC ha tomado esta función hace unos pocos años y se vio interrumpido ahí con un tema entre que las tarifas ya las quedó regulando el ministerio y luego nos los vuelven a delegar, y toda esta transición ha sido difícil. Hemos avanzado muchísimo en estudiar todo lo que pasa en la vida real, porque estoy de acuerdo con José Alberto, una cosa es la teoría y otra cosa es enfrentarse a la vida real, y nuestros asesores apoyándose en consultores expertos en los temas, pero también ellos yendo a visitar, a conocer cómo se mueve cada negocio. Hemos avanzado mucho en el entendimiento de los problemas y estamos empezando a construir soluciones. No serán perfectas, es probable, pero siempre buscando que vayan en el camino de que la competencia sea cada vez mayor y que se estén dando señales claras de eficiencia a los usuarios y de que no se esté actuando, digamos, en detrimento de los usuarios, que al final es una de las preocupaciones importantes de la Comisión. Entonces, vuelvo al equilibrio, vuelvo a que la Comisión sí busca que en la cadena de prestación de todos los servicios haya un equilibrio sano entre las actividades que tienen una mayor concentración o incluso una actividad monopólica y las actividades que están en competencia, que no se restrinja la competencia a través de prácticas que son contrarias a dicho régimen de competencia, pero aquí hay un elemento adicional a la regulación que es muy importante y que en el caso de combustibles líquidos tenemos un tema complejo, y es que hay actividades que las vigila y controla el Ministerio de Minas y Energía, pero hay otras que las tiene, hay otros tipos de comportamientos que los debe hacer seguimiento la Superintendencia de Industria y Comercio. Y cuando uno habla de regulación, tiene que hablar de quién vigila y controla. Es como cuando el Congreso saca una ley y no hay quien la haga cumplir, ¿cierto, doctor Lobo? Las leyes tienen su función si hay quien las hace cumplir.
Lo mismo la regulación. Si la regulación se saca, pero no hay quien la haga cumplir, es como se vuelve letra muerta, no hay nada que hacer. Tenemos que lograr no solamente que la regulación dé señales claras, sino que quien tiene que hacerla cumplir tome también las acciones que corresponden, no solamente en temas de metrología, como ya lo hablaban, y en una serie de seguimientos, sino en el comportamiento de esos grandes grupos económicos frente a los minoristas, si están abusando de posición dominante, que yo no lo voy a afirmar, pero eso lo tiene que mirar la autoridad de competencia, pero que estén vigilando también ese tipo de comportamientos, porque eso es parte de lo que promueve la regulación, que no se dé, más bien, o sea, lo que evita la regulación es que no se presenten esos comportamientos, pero insisto, si no hay quien vigile eso, no vamos a lograr nada. Gracias. Los que vivimos en las ciudades capitales no solemos entender lo que está pasando en las provincias, en los pueblos distantes, en los municipios alejados de las ciudades centrales, en los corregimientos, y si veo los problemas que hay en las ciudades con comercio minorista, ya me imagino lo que está pasando lejos de aquí. Por eso me gustaría preguntarles qué acciones que piensan ustedes que son necesarias por parte tanto del gobierno nacional como de los agentes de la cadena, con el fin de mantener o aumentar el nivel de oferta de los municipios más apartados. No sé quién se lanza, José. Bueno, es completamente diferente, diametralmente opuesto una estación de una ciudad capital a tener una estación de servicio en una cabecera municipal. Es supremamente diferente, pero con una connotación también muy especial. Las estaciones de los municipios apartados, como ayer lo decían, tenemos 1.113 municipios y yo creo que estamos en el 98% del territorio nacional. En esos municipios están las estaciones de servicio. Entonces, una estación de un pueblito, de un pueblo apartado, es un referente social, así como es la iglesia, como es el cuartel de la policía, como la estación de servicio se convierte en un sitio supremamente importante, incluso es la que genera la dinámica económica de ese pueblito y de sus alrededores, genera empleo sobre tasa, impuestos y demás, como lo manifestamos ahorita. Tener una normativa y una regulación para una estación de un pueblo idéntica a la de una estación de una ciudad capital, siempre lo manifestamos al Ministerio de Minas y le decíamos, eso no puede ser, no es consecuente. Esa regulación y esa normativa tendría que depender también de esa capacidad, tanto económica y financiera, que tiene esa estación de un pueblito, que generalmente es manejada por el mismo dueño de la estación de servicio, con supremamente problemas delicados. Entonces yo pensaría que que estas estaciones de servicio crezcan los volúmenes para tener mayores ingresos y demás. Los clientes son los consuetudinarios, son los de costumbre, los de siempre. Entonces ahí hay una situación bien compleja. La concentración de los volúmenes está en las grandes ciudades y hoy el pequeño distribuidor minorista de estos pueblitos sobrevive, como dicen los transportadores, no sé si estará por aquí Mauricio Camacho, a golpe de caja, como dicen los transportadores. Sobreviven por inercia y básicamente porque la gente le dice a uno, bueno, y si el negocio se volvió tan malo, ¿por qué no cierran y montan ahí otra cosa, un edificio, cualquier cosa? Existen unos contratos y yo creo que el doctor Jorge sabe muy bien de esos contratos de suministro con las compañías mayoristas. Y sobre todo que en estos pueblos, en lo que nosotros hemos analizado y toda la información que hemos compilado, estos contratos son eternos, 15 años, 20 años. Hoy tenemos estaciones de servicio. Yo vengo del departamento de Risaralda. En el departamento de Risaralda tenemos estaciones que llevan
más de 13 años con un contrato de suministro en estos pueblos, y cuando uno revisa los contratos, les falta 20 años más para cumplir esos contratos. Entonces, volúmenes no crecen en esos pueblos por obvias razones, a no ser de que cambiemos la estructura y convirtamos estos pueblos en visitas turísticas y demás, para de pronto aprovechar eso, pero el negocio en los pueblos es completamente diferente al de las estaciones de Bogotá o las grandes capitales del país. Jorge, no sé si quieras anotar algo. Sí, no, a ver, yo creo que la comisión en esto sí establece o ha establecido en diferentes servicios públicos metodologías de regulación diferencial, dando señales, por ejemplo, claras frente a tamaño de municipios o cosas de estas. Por ejemplo, voy a señalar un ejemplo simplemente que puede ser aplicable en distribución de gas. Hay diferentes niveles de reconocimiento de costos dependiendo del tamaño de los municipios, porque no es lo mismo un Bogotá con, qué sé yo, 2,5 millones de hogares conectados a gas, o 2 millones, el número que sea, y municipios que tienen 2.000, 3.000 usuarios. Entonces, ese tipo de análisis se hace. Si es necesario, se establecen clúster o como se quiera llamar, segmentos de empresas, y se establece una regulación diferencial. En esto, pues, estamos empezando a construir las metodologías, y esa puede ser una herramienta que nos permita dar señales claras de suficiencia financiera para estas pequeñas estaciones de servicio que, como lo señalas, José Alberto, pues la posibilidad de que crezcan sus volúmenes, de que tengan unas eficiencias a nivel de mayor producto comercializado, pues va a ser muy difícil, va a tener unas limitaciones fuertes en ese sentido. Y lo que estamos buscando es, desde la regulación, pues dar esas señales. Mire, otro ejemplo que ya ha aplicado combustibles líquidos es lo que acabamos de hacer, el análisis que acabamos de hacer para régimen mayorista de distribución de combustibles líquidos, en donde estamos segmentando el país dependiendo de dónde se abastece cada mercado, y estamos haciendo un análisis independiente de cada mercado para establecer en cada uno si es pertinente o no. Entonces, hay formas de aplicar la regulación de manera general, pero particularizando a ciertos segmentos a través de herramientas que establecen, de metodologías que establecen regulación diferenciada, y que eso lo permite, o sea, está dentro de los marcos legales y sigue siendo regulación de carácter general, pero atendiendo particularidades de los mercados para evitar, digamos, abusos de posición dominante por un lado, y pues que no se esté castigando en eficiencia a unos mercados que realmente no pueden lograr nunca esos niveles de eficiencia. Así es. Sí, yo quiero complementar al respecto, y es que cuando hoy nosotros tenemos una regulación, o por lo menos la resolución 40198, que aplica para todas las estaciones de servicio, absolutamente para todas. Entonces, ahí es muy importante los estudios que el Fondo Soldiconal maneje y contrate, lo mismo que los diferentes gremios, para mirar ese clúster en lo que tiene que ver con volúmenes, para poder tener una remuneración adecuada en ese margen de comercialización, ¿cierto? Reitero, hoy una estación de servicio de un pueblo debería estar recibiendo mucho más de los 846 pesos que hoy recibe. Está recibiendo lo mismo que una estación de 250.000 o 300.000 galones que pueda vender en Bogotá, cuando tenemos estaciones que venden 5.000, que puede estar en ese clúster de 1 a 20.000 galones. Hoy ese margen de comercialización, para poder tener algo de suficiencia financiera, poder cumplir con esa reglamentación técnica, poder tener eficiencia en su trabajo, debería estar por encima de los 1.200 o 1.400 pesos, que son algo de los análisis que nosotros hemos hecho al interior de nuestro gremio en Risaralda. Entonces, pero en eso hay que trabajarlo, y yo sé que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que ha sido un organismo muy técnico, o sea, yo reconozco y lo hemos manifestado, es un organismo muy técnico y nos brinda cierta confianza en esos estudios para que ellos, como lo dice Jorge, poder entregarle al ministerio, que es al final el que toma la decisión, tanto al Ministerio de Minas como de Hacienda,
y decir, mire, esto es lo que necesita un sector transversal para el desarrollo del país, estas son las remuneraciones adecuadas, estas son las situaciones en las cuales hay que procurar porque este sector siga siendo, como lo decía yo, ese producto esencial para el desarrollo y la dinámica del país. Muy bien, me acaban de informar que se nos agota el tiempo, no sé si haya espacio para alguna pregunta del público. 3 minutos nada más. Entonces no sé si alguien del público quiera hacer una pregunta. ¿Quieres hacer una pregunta? Buenos días. Buenos días. Caballeros, pues muy buena la charla y el conversatorio que hemos tenido, pero sí deberíamos de estar hablando en el momento que se pasó un punto en el que en las ciudades que no son capitales tenemos el inconveniente que no tenemos tabla de fletes y tenemos sanciones de parte de la superintendencia. Gracias. Bueno, es importante, o sea, hace muchos años incluso la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo decía el doctor Jorge, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, deben de empezar a mirar cómo es ese tema. Pero hay una cosa muy clara y está contemplada, y es que el flete desde la planta de abasto a la estación de servicio, pues obviamente la estructura de precios lo reconoce, pero el diferencial cuando el municipio es supremamente apartado y vale más el flete de lo que reconoce la estructura de precios, la norma permite que en el tablero se ajuste ese diferencial siempre y cuando haya una resolución o un acto administrativo por parte del alcalde de ese municipio. Porque obviamente cuando hablamos de los municipios diferentes a las áreas metropolitanas, el precio está regulado, está dentro de un margen regulado que no puede subirse más de lo que establece la estructura de precios que emite el Ministerio de Minas. Pero sí se puede ajustar, pero hay que sentarse con el alcalde, con las ligas de consumidores si existen en el municipio, para que puedan tener ese valor adicional del costo adicional del flete que vale de la planta de abasto al municipio lejano. No sé, doctor Jorge, si está bien lo correcto. No, es eso precisamente, digamos que la comisión tiene unas competencias delimitadas y no se puede exceder, y en este tema pues la competencia claramente es de los municipios, ¿sí? Y pues nosotros no podemos tomar acciones frente a eso. Tendría que existir un cambio legislativo, algo que nos diera la facultad de que en la estructura de precios que mira la Comisión de Regulación se mire hasta el último elemento de transporte, para que efectivamente nosotros podamos entrar a regular eso, dar unas señales claras, seguramente con una referencia de tablas de fletes o demás establecidas por el Ministerio de Transporte. Nosotros en otros servicios públicos utilizamos diferencial de transporte para efectos de reconocer digamos, la ubicación, por ejemplo, de una inversión en un municipio apartado. Cuando hablamos de zonas no interconectadas, por ejemplo, energía eléctrica, o cuando estamos hablando de la inversión que se realiza para distribución de gas y demás, a las unidades constructivas o al costo de la inversión en esos lugares se le reconoce un transporte hasta allá, porque precisamente identificamos que hay una diferencia frente a estar ubicado en una cabecera municipal o en una ciudad, digamos, capital de departamento. Entonces, todo eso se analiza, pero cuando tenemos las facultades para hacerlo. Pero en este caso la facultad claramente es de los municipios. No sé si ya vamos a despedir, Nicolás. No, me acaban de decir que tenemos espacio para 2 preguntas más del público. No sé si alguno de ustedes quiere hacer la pregunta. Aquí adelante hay una. Buenos días. Más que una pregunta, es una observación al gremio, que desafortunadamente nosotros, así como el Gobierno Nacional tiene un representante ante nosotros desafortunadamente a nivel nacional no tenemos un vocero que nos haga la representación y que manifieste ante el Gobierno nuestras necesidades, nuestras inquietudes, observaciones o requerimientos. Entonces también
partiendo desde ahí que ese vocero podría ser la representación del distribuidor minorista más pequeño como el más grande. Nosotros estamos atomizados. El día que nos unamos vamos a lograr eso, pero como no tenemos quien nos represente, pues entonces no podemos hablar respecto a la regulación de precios. Es muy difícil. Muy bien, un aporte interesante. Por eso invito al gremio, a todos los distribuidores minoristas de combustible, que pensemos en la unidad y elegir un vocero que haga esa gestión ante el gobierno. Pero si seguimos así atomizados en diferentes gremios seccionales o en diferentes gremios del orden nacional, no vamos a lograr nada. Muchas gracias. Muy bien, y una tercera intervención, por favor. ¿Quién más? Bueno, mientras eso ocurre, me gustaría que tú ibas a decir. No, yo te interrumpí. tengo simplemente una cuñita que donde no la hagan no me dejan volver a la oficina el lunes. Y es la siguiente: mire, estamos realizando precisamente para conocer mucho mejor todo lo que hacen las estaciones de servicio. Estamos realizando un estudio. La primera parte de ese estudio se está haciendo este año en áreas metropolitanas, pero el próximo año vamos a trabajar en el resto del país. Vamos a irlo haciendo cada vez más hacia las regiones para caracterizar las estaciones de servicio. Entonces, por favor, no se extrañen si ven a alguien tomando fotos o haciendo, identificando elementos en las estaciones de servicio. Obviamente va a ir identificado con una circular de la comisión, pues para que por favor dejemos hacer esa caracterización. No requiere atención de ustedes en entrega de información ni nada, no se les va a pedir información a las estaciones de servicio, simplemente van a ir a observar, a tomar algunas notas, a hacer unas observaciones, y eso para nosotros es muy importante en los estudios que vamos a realizar de aquí en adelante en los diferentes segmentos, principalmente en el minorista, frente a la regulación de reglamentos y obviamente de tarifas que vamos a señalar a futuro. Entonces quería hacer esa cuñita porque para nosotros es muy importante la información y obviamente insistir en la necesidad de que la información que se reporta a través del SICOM sea información de calidad. Nosotros como reguladores debemos utilizar la información oficial, y en este caso la información oficial de ventas y de todo lo que tiene que ver con costos de ustedes está en el SICOM. La información a la que nos vamos a remitir es al SICOM. Si esa información es de mala calidad, la regulación va a quedar de mala calidad. Si esa información es de buena calidad, seguramente vamos a poder regular mucho mejor. Muy bien, no, yo creo que hay un mensaje, Diana, y creo que esto es una demostración de que el gremio convoca. Yo pensaría que se ha tenido problemas con el gremio. Ayer lo decíamos, no es fácil, hacer labor gremial es complejo, porque a veces el tema de los gremios, de los dirigentes gremiales, nos miden por resultados y a veces esos resultados no se dan. Es mucho más de medios, se los digo, nadie sabe lo que hemos hecho para traer los funcionarios públicos aquí del gobierno. Desafortunadamente brillan por su ausencia. El doctor Jorge nos ha acompañado de manera muy querida, pero los funcionarios que tienen que ver directamente que son el Ministerio de Minas, la Dirección de Hidrocarburos, el Downstream, no los tenemos. Entonces, pero creo que cada seccional, cada gremio, y Fendipetróleo ha demostrado que en los últimos años se ha considerado y se está consolidando como el gremio que representa al sector de la distribución minorista. Pero el llamado es a que nos unamos a eso, o sea, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y ya para terminar, creo que ha sido un tema supremamente importante desde el punto de vista oficial, regulatorio y la visión del distribuidor minorista. Solamente decirles que estamos comprometidos, no solo con la transición energética, estamos comprometidos con el desarrollo del país. Y la convicción, la razón de ser del distribuidor minorista es prestar un servicio público. Y ahí vamos a estar independientemente
de todas estas situaciones que se están presentando en el mercado. Ahí vamos a estar. Quiero darle las gracias a Jorge, a José Alberto por esta participación. Gracias, muchísimas gracias, verdad que sí. Y agradecerle también a Fendipetróleo por haber contado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas y también a Nicolás Pareja Bermúdez, director del periódico El Universal de Cartagena, por llevar a cabo esta conversación.